Hola y bienvenidos. En esta oportunidad les traigo la versión ya final del video que anticipé hace un tiempo sobre la comparativa entre un Ryzen 5 2400G y un Ryzen 5 1600, y para dar la versión corta para aquellos que quieren respuestas inmediatas, les regalo como spoiler la conclusión resumida del video. Si tienen o quieren comprar una tarjeta de video como la RX 570 y además quieren adquirir una CPU para acompañarla y están en la duda entre un Ryzen 5 2400G y un Ryzen 5 1600, elijan este último. El video llegará a esa conclusión, así que los impacientes pueden llegar hasta aquí, y a aquellos pocos que les interese la idea de por qué concluyo esto, en este video les ofreceré resultados comparativos de Cinebench, tanto R15 como R20, y también desempeño en juegos. Como breve preámbulo, hay que decir que si bien en el canal ya tengo un video sobre cada una de las CPUs que antes les indiqué, y en ambos casos con la tarjeta de video RX 570, ello es con configuraciones distintas, tanto en memoria RAM como overclock y los drivers de video. En esta ocasión todo se va a probar con exactamente los mismos componentes: la misma placa madre Asus TUF B450M, el overclock de 3.9 GHz, el mismo cooler de 240 mm, la RAM también es el mismo kit de 16 GB en dos módulos de 8 GB cada uno, y así todo el resto del equipo, además de la CPU, es igual. El detalle de los componentes los dejaré en la descripción de este video. También tengo que dejar en claro que si bien esta tarjeta de video en algunos juegos hace un cuello de botella a ambas CPUs, especialmente el Ryzen 5 1600, por lo que no es ideal para mostrar el real potencial de este último, sí me pareció interesante probarlo con la RX 570, porque hoy en día es la mejor tarjeta de video para 1080p considerando prestaciones y precios. Así que es un comparativo real, y si bien yo podría probar esta CPU con una tarjeta de video Nvidia tope de gama como la GeForce RTX 2080 Ti, solo esa tarjeta de video cuesta más que todo el PC que se muestra en este video, y muy pocas personas están en condiciones de adquirirla, y los que sí lo están probablemente la acompañen de otra CPU. Terminando con el preámbulo, vamos a los resultados y partamos con Cinebench R15, y en este los números en cuanto a multinúcleo se refieren eran predecibles, ya que el Ryzen 5 1600 con sus 6 núcleos y 12 hilos tiene un 50% más de recursos que el Ryzen 5 2400G, que tiene 4 núcleos y 8 hilos. Así, en la prueba de multinúcleo, el Ryzen 5 2400G logra 829 puntos y el Ryzen 5 1600 consigue 1307, lo que representa una superioridad de este último de un 57%, lo que es llamativo porque da cuenta que en este tipo de test los hilos virtuales escalan bastante bien. Ahora si vamos al resultado de un núcleo, como las dos CPUs están overclockeadas a la misma frecuencia, esto es 3.9 GHz, el resultado es bastante parejo. El Ryzen 5 2400G consigue 151 puntos y el Ryzen 5 1600 160, lo que es una diferencia de un 6%. Estas diferencias porcentuales se tienden a mantener en el Cinebench R20, en que en el multinúcleo el Ryzen 5 2400G consigue 1848 puntos y el 1600 2892, lo que es una diferencia de un 56%, y en la prueba de un núcleo el 2400G consigue 366 puntos, en cambio el Ryzen 5 1600 393, lo que representa un 7% mayor en rendimiento en esta última CPU. Veamos las diferencias en juegos, los cuales fueron probados todos en Full HD, esto es 1080p, y en las calidades gráficas que se indicarán por cada juego, y en todos se utilizó la capturadora externa Elgato HD 60 Pro, conectada a mi PC principal, así que los resultados no tienen interferencia alguna. Los cuadros por segundo que se muestran son los que realmente hay, es como si el PC donde se juega no tuviera idea que lo están grabando. Así partimos con el Battlefield 1, que se probó en calidad alta, y en este caso, en cualquiera de las dos CPUs que se utilicen, la experiencia de juego es buena. En las dos, el 1% mínimo de FPS está sobre 60, en el caso del 2400G en 79 y en el 1600 en 84, esto es un 6% más en este último, siendo bastante parejos en cuadros por segundo promedio, en que el 2400G consigue 92 y el 1697, lo que es un 5% de diferencia a favor de este último. En este caso, la diferencia a favor del Ryzen 5 1600 es imperceptible, y
y este juego anda de maravilla en cualquiera de las dos CPUs que tengan. Ahora vamos a otro juego donde casi no hay diferencias y en que la experiencia es excelente en cualquiera de las dos CPUs utilizadas. Se trata del Doom 2016, el cual se probó en calidad ultra y en que no exhibo la data en la pantalla del MSI Afterburner porque por algún motivo no me funciona en la API Vulkan del Doom y no me permite mostrar los datos en pantalla de la tarjeta de video AMD, pero sí la graba internamente, así que los datos en definitiva los tengo igual. Aquí curiosamente los FPS promedios son apenas superiores en el 2400G por 3 FPS, lo que es una diferencia de menos de un 3% por lo que se encuentra en el margen de error, en que el resultado da 140 para el 2400G y 137 para el 1600. Y en el 1% mínimo de FPS vuelve a aparecer una diferencia que se escapa del margen de error, ya que es de un 6%, pero ahora a favor del Ryzen 5 1600, que consigue 92 FPS versus los 87 del 2400G. Nuevamente, en cualquiera de estas dos CPUs este juego anda muy bien. Titanfall 2, que se utilizó en calidad gráfica alta, fue un juego en que virtualmente no hubo diferencias entre estas dos CPUs. En el promedio hay menos de un 2% de diferencia, 80 a 79, esto a favor del 2400G, es decir, un cuadro por segundo de diferencia, lo que está claramente dentro del margen de error. Y algo parecido pasa con el 1% mínimo, que es de apenas de un 4% de diferencia, en este caso a favor del 1600 que logra 52 cuadros por segundo y 50 en el 2400G. En este juego es posible que haya sido muy optimista con el rendimiento de la tarjeta de video y haya probado en calidad demasiado alta, en que fue la RX 570 que generó un cuello de botella grande en las dos CPUs, y por eso no se pudo ver la real diferencia, pero de eso me di cuenta cuando ya estaba en las pruebas del 1600 y no quería volver a cambiar la CPU y a probar todo de nuevo. Sin embargo, esto le dice que en esta prueba con esta tarjeta de video y con calidad gráfica alta, en que se ve bastante bien el juego, no hay diferencia entre estos dos procesadores. El Fórmula 1 2018 en calidad alta es también un caso en que en cualquiera de las dos CPU el juego anda bien. Aquí es superior y por sobre el margen de error el Ryzen 5 1600. En los FPS promedios te logra 97 y en el 1% mínimo 82. En cambio el 2400G llega a un promedio de 92 y en un 1% mínimo logra 77, lo que hace que el 1600 sea superior un 5 y un 6% respectivamente. Pero como dije, cualquiera que sea la CPU que se use, el juego anda muy bien. Ahora vamos a un juego de este año, el Rage 2, que es más demandante de tarjeta de video que CPU. El juego se probó en calidad alta, y en los cuadros por segundo promedio, ambas CPUs andan bastante parejo. Hay una diferencia de un 5%, en que el 2400G logra 62 y el 1600 logra 65. La diferencia se amplía en el 1% mínimo, en que el 2400G llega a 50 y el 1600 a 57, lo que representa una superioridad de esta última CPU de un 14%. De esta manera, si bien la diferencia no es tanta, el hecho que el 1600 se mantiene mucho más cerca de los 60 cuadros por segundo, inclusive en los peores momentos del juego, hace que la experiencia sea mucho mejor con esta CPU que con el Ryzen 5 2400G. Ahora sigamos con el Battlefield 5, juego en que aquí caramba que ya notamos las diferencias, considerando una calidad gráfica alta, especialmente en el 1% mínimo de cuadros por segundo, los cuales en el Ryzen 5 1600 no bajan nunca de 64, teniendo 81 de promedio, y por su parte en el Ryzen 5 2400G el 1% mínimo de cuadros por segundo está en 44 y el promedio es de 73. Aquí en los FPS promedio la superioridad del Ryzen 5 1600 es de un 11%, pero lo que parece más significativo es la diferencia en el 1% mínimo de cuadros por segundo, que llega a un 45% en favor del Ryzen 5 1600. Si bien ambos promedios de FPS son buenos, el hecho que caiga a 44 el Ryzen 5 2400G hace que a veces pegue unos tirones que no experimenta el Ryzen 5 1600. En este último, la experiencia de juego es mejor y se nota. Ahora vamos con el Crysis 3, que en calidad intermedia también presenta una clara ventaja para el Ryzen 5 1600. No tanto los FPS promedio, en que es superior en un 9%, logrando 81 cuadros por segundo versus 74 del Ryzen 5 2400G, pero sí la diferencia es considerable y notoria en el 1% mínimo de cuadros por segundo, en que el Ryzen 5 2400G llega a 39 y el 1600 llega a 52. Esto es un 30
36% más rápido en esta última CPU. Este juego, pese a tener ya sus buenos años, es bastante demandante y los resultados claramente dan cuenta que el procesador con más núcleos y más hilos tiene una ventaja por sobre el 2400G. En este juego la jugabilidad es consistentemente y notoriamente más fluida en el Ryzen 5 1600. Ahora vamos con uno de los juegos a los cuales más horas de ocio le he dedicado y que por lo tanto creo que es uno de los que conozco bastante bien, el Ghost Recon Wildlands, que se probó en calidad normal. Este es un juego muy demandante tanto en tarjeta de video como CPU y aprovecha todos los núcleos e hilos que se le ofrezcan. Aquí podemos ver que en los cuadros por segundo promedio el Ryzen 5 1600 llega a los 63 y el 2400G a 54, lo que es un 16% de diferencia, y en el 1% mínimo de FPS la diferencia es de 7 cuadros, en el caso del 2400G 35 y en el 1642, lo que hace que el 1600 en este ítem sea un 20% superior al Ryzen 5 2400G. En este juego, si bien en las dos CPU se observan algunos tirones, estos son mucho menores en el Ryzen 5 1600, pues el 2400G ya se adentra bien a la mitad de los 30 cuadros por segundo, lo que hace que este título no sea muy agradable de jugar con esta CPU. Esto puede deberse a que, como vemos, hay momentos en que esta CPU es utilizada casi al 100%, y pese a que solamente hay 7 cuadros por segundo de diferencia con el 2400G, ese es un porcentaje no menor que sí se nota en la experiencia de juego, en que es bien superior el 1600 al 2400G. Ahora vamos con el Grand Theft Auto 5, que se probó en calidad gráfica en casi todos los valores en muy alta, salvo la oclusión ambiental que se seteó en alta. Es un juego al que también le he dedicado bastantes horas. Es medio raro este juego porque en el papel no requiere muchos núcleos. Se dice que un quad-core no debería tener ningún problema, y si bien se aprecian las datas del MSI Afterburner que la utilización de la CPU tiene un porcentaje bajo, curiosamente siempre tengo mejores resultados con CPU de más núcleos e hilos. Esta no fue la excepción. En el Ryzen 5 2400G los FPS promedios son de 68 y en el Ryzen 5 1600 son de 78, lo que es un 15% de superioridad de este último, pero donde realmente se nota la diferencia es en los cuadros por segundo mínimo, específicamente en el 1% mínimo, en que hay una diferencia a favor del 1600 de un 42%. Esto es una enormidad y sí se nota, porque nuevamente el 2400G cae en este valor a la medianía de los 30 cuadros por segundo, específicamente a 36, y el Ryzen 5 1600 llega a los 51,1% mínimo de cuadros por segundo. Nuevamente en este título la diferencia es significativa, especialmente en el 1% mínimo, y el juego es notoriamente mejor en su experiencia con el Ryzen 5 1600. ¿Cuál es mi conclusión? En el promedio de cuadros por segundo con esta tarjeta de video RX 570, el Ryzen 5 1600 es más rápido en un 6% que el Ryzen 5 2400G. En el caso del 1% mínimo, que es más importante porque define la fluidez con la que van a jugar, el 1600 es más rápido un 16% que el Ryzen 5 2400G. En Cinebench, por su parte, que representa las utilidades más intensas de uso de CPU, no es sorprendente que en operaciones multinúcleo el Ryzen 5 1600 sea poco más de un 50% superior al Ryzen 5 2400G, dado que el primero tiene 2 núcleos adicionales y 4 hilos más que el último. Algunos espectadores del canal me preguntan cómo es posible esto si el Ryzen 5 2400G es una segunda generación y el 1600 es primera generación. La respuesta es porque en lo medular el Ryzen 5 2400G es un procesador de primera generación, específicamente un Ryzen 5 1400 más una tarjeta de video integrado. El 2400G no está construido en 12 nanómetros como si lo está la segunda generación de la CPU Ryzen, así que la numeración no los engaña. La comparación se hace entre estas dos CPUs porque al menos en Chile ambas se encuentran al mismo precio, aunque es cada vez más difícil encontrar el Ryzen 5 1600, por lo que si alguien tiene el dinero para el 2400G y ya tiene una tarjeta de video o piensa comprarla, mejor que adquiera el Ryzen 5 1600, pero ojo, advertencia. El Ryzen 5 1600, como no tiene video integrado, únicamente le va a servir si tienen una tarjeta de video dedicada, por lo que si no la tienen o no tienen dinero para comprarla, en ese caso sí deben comprar una CPU con video integrado como el Ryzen 5 2400G. Estaré atento a los comentarios, especialmente a contestar las dudas, y como siempre, espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente.